Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín narrada a través de... Bienvenidos. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su impacto en la sociedad. En un mundo globalizado donde los datos, donde las interacciones entre países, entre personas, donde el internet ha acercado diferentes culturas, diferentes ciudades, países, personas, como se quiera ver, la recolección de datos ocupa un renglón importantísimo precisamente para predecir y para acercarnos más a las diferentes culturas. Hoy estamos con Julián Alberto Uribe Gómez, él es docente del Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Un placer estar aquí en el podcast. Bueno, gracias. Julián, empecemos por el principio. La gente muchas veces, y en este, digámoslo así, en este mundo globalizado donde la internet ocupa gran parte de nuestro quehacer diario y nos acerca a todos, confunde términos, cómo entender la ciencia de datos, cómo entender la Big Data, cómo entender el Machine Learning, cómo entender todos estos términos que muchas veces se utilizan de manera aislada o de manera errónea o como mejor nos guste. Sí, claro, Sebas, no. Principalmente pues es importante entender que hay unas distinciones fundamentales entre lo que es, por ejemplo, la ciencia de datos, lo que es el machine learning o lo que es el aprendizaje de máquinas, lo que es la inteligencia artificial. Todas tienen que ver con datos, claro, pues claro está, pero cada una de ellas pues tiene su distinto enfoque. Entonces uno ve que pues popularmente hablando hay personas que confunden dichos términos y a veces surgen imprecisiones. Entonces lo que es importante y fundamental pues es hablar primero de qué es la data, ¿cierto? Antes de hablar del tema de ciencia de datos, que podría ser lo que nos compete a nosotros en esta charla. Pues básicamente, ¿qué son los datos? Pues es ese pedazo de algo de valor para ti, algún tipo de información, como es tu nombre, como es la edad, como es tu dirección, tu cuenta bancaria, etc. O sea, todos esos son lo que nosotros llamamos datos, algo que tiene valor para ti, ¿cierto? Entonces, eso está en todas partes, es decir, los datos nos rodean, están en todas partes. Y bueno, entonces ahora pues, la pregunta es, para hacer la distinción, bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Pues la ciencia de datos es simplemente una ciencia con un lenguaje basada en un método científico, y lo que se busca es formular hipótesis, hacernos preguntas sobre cómo funciona el mundo con base en esos datos, validar e invalidar estas hipótesis mediante realización de experimentos y demás. Es básicamente eso. Julián, si yo por ejemplo soy una empresa, no sé, y tengo la necesidad de tener una base de datos de mis potenciales clientes o de mis potenciales proveedores, esa información va a tener un valor, pero esa información tratada y esa información segmentada o esa información perfilada va a tener un valor mucho más alto. Sí, claro, sí, efectivamente, pues al interior de las organizaciones, todas ellas siempre están recopilando datos, así como tú lo indicas, ellas tienen una gran cantidad de datos masivos. A veces surge que, venga, no lo sabemos interpretar, no sabemos dónde buscar, no sabemos qué utilizar, porque no tenemos los métodos y las herramientas para lograr esa interacción con los datos, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos algunos perfilamientos, como tú dices, pues podemos hacer, por ejemplo, predicciones, podemos, por ejemplo, correlacionar variables. Ahí ya es Machine Learning. Sí, ya empezamos a jugar con algunos términos interesantes que nos pueden ayudar mucho a potencializar los beneficios de utilizar todos estos datos y analizarlos al interior de la organización. Entonces, si lo aterrizamos, Julián, perdón que te interrumpa, ahí sería el tema, digámoslo así, citas, Tinder,
que te perfila según tus gustos con unas citas ciegas, Sí. o por decir algo, cuando las rutas presentan mayor tráfico o no, Sí. el Waze. Sí, efectivamente lo que estamos haciendo o lo que se hace con todo esto es que estos mecanismos automatizados recopilan la información y a través de algoritmos lo que hacen es refinarlos y hacer predicciones. Entonces, claro, los match, las recomendaciones de las redes sociales, las recomendaciones del Netflix, entonces son motores de algoritmos que se basan en machine learning para poder recomendarnos las cosas. Que no es que nos lean la mente. No es que nos lean la mente, efectivamente. Claro. Son operaciones algorítmicas y es bastante interesante eso, y es todo un mundo. Y cuando tú, por ejemplo, vas a hacer un pedido en Rappi, Rappi tiene unos algoritmos que te recomiendan porque ya han capturado tus datos, los procesan, los analizan mediante algoritmos, formulan hipótesis, claro está, quieren saber de pronto un segmento de personas, qué preferencias tienen, te están haciendo ciencia de datos, y cuando te van a sugerir algo, están haciendo aprendizaje de máquina. Los paisas tienen que estar orgullosos y tienen razones suficientes después de que la ciudad de Medellín fuera declarada por las directivas del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, como la sede de la cuarta revolución industrial. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina, y por qué no decirlo, el primer país de habla hispana que va a tener un centro para la cuarta revolución industrial con el Foro Económico Mundial en Medellín. Medellín es sede, Julián, de la cuarta revolución industrial, y es una ciudad, fue la ciudad escogida en Latinoamérica para albergar, este proceso internacional en cuanto a economía naranja, en cuanto a nuevas tecnologías, en cuanto a TICs, en cuanto a desarrollo de software, en cuanto a una cantidad de cosas. Usted tiene dos trabajos muy interesantes, precisamente en la recolección de datos, en la aplicabilidad en temas tan sensibles para la ciudadanía como son la accidentabilidad o los hurtos. Sí. ¿Cómo llegó usted a tener este tema como objeto de estudio? O por qué lo motivó y cómo logró hacerlo? Sí, claro, Sebas. Mira, pues básicamente surge desde, primero, la curiosidad. Yo pues transito frecuentemente la ciudad, utilizo mucho el transporte público, camino hacia muchos lugares, camino pues hacia mi trabajo. Yo soy docente pues de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Fraternidad, y me interesé simplemente por conocer una faceta de la ciudad de forma más objetiva, sin un sesgo mediante las redes sociales o demás medios. Simplemente quise visualizar a través de los datos qué pasaba en mi entorno, y así surgió ese interés genuino por analizar, visualizar los datos de mi ciudad, que me llevan a tener una visión más holística de todo ese panorama social y cultural, no sé, reconocer puntos de alerta, me pareció interesante, tomar decisiones. Perdón, Julián, sí, ¿es claro. fácil encontrar datos aquí en Medellín? Sí, claro, ya si quieres más adelante, pues hay bueno, más adelante no, de hecho, pues hay el gobierno, pues la política nacional y gubernamental pues tiene una política de datos abiertos, entonces es muy fácil encontrar datos en portales como Geodata, datos abiertos para Colombia, el SECOP2 para hacer análisis de corrupción. Julián, en esta investigación, pues que son de temas tan sensibles como la accidentabilidad y el tema de los hurtos, ¿qué se encontró, cómo lo encontró, cómo analizarlo y cómo leerlo a la luz de, no sé, de tener un poco de acciones conjuntas, academia, tecnología, institución, si se quiere ver, pues para mejorar la calidad de vida de las personas, que finalmente es en lo que redunda la tecnología? Sí, claro. Bueno, principalmente, yo inicié pues investigando temas de accidentalidad. La accidentalidad es casi un tema de salud pública. La accidentalidad es tratada como un tema de salud pública. Medellín tiene unos índices de accidentalidad altos, entonces simplemente me interesé por conocer un poco más sobre eso. Pues temas muy sencillos, descriptivos, que uno pues puede dar a conocer es bueno, primero plantear, qué tan grave es el problema y cuáles son las zonas de mayor accidentalidad. A uno siempre le interesa es con esto, venga, ¿en dónde fue? Para no meterme por ahí. Sí, exactamente, o sea, ¿dónde fue? Para yo no meterme por ahí. Y ese es interesante porque con los datos lo podemos lograr.
pues el día de mayor accidentalidad van a ser los viernes, por ejemplo. Casi que el 67% de esos macrodatos analizados corresponden a choques, pues hablando limpiamente. Los meses que más accidentalidad tiene usualmente es febrero y marzo. Ah, mira. El año con mayor cantidad de accidentes reportados fue el 2016, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, las motos, supongo. Sí, ahí están carros, motos, es decir, todo tipo de accidentes en estos vehículos. Pero bueno, en cuanto a la georreferenciación y a la espacialidad de los temas, bueno, decir, bueno, para no meterme por ahí, así como los decís, por ejemplo, La Candelaria, Laureles Estadio, Castillo del Poblado, tiene altos niveles de accidentalidad. Y por ejemplo, si uno habla de mortalidad, pues que también es un tema bastante crítico, pues incluyen de primer lugar pues la avenida regional, es claro, la avenida oriental, San Juan y la Candelaria, por ejemplo. Eso fue lo que se encontró en esta descripción de datos, en esta georreferenciación, etc. Cifras como más de 17.751 accidentes en solo 5 meses de este año y que dejan más de 90 personas muertas, el 50% de ellos peatones. Pues mire, nos tienen que poner a reflexionar sobre la responsabilidad de cada uno de los actores viales. Julián, ¿estos datos tienen algún análisis por parte de las autoridades para luego tomar acciones? Sí. ¿Son susceptibles de analizar? Sí, claro. De hecho, no me imagino de pronto algún tipo de gobierno, política pública, en el cual se tengan estos datos y no se analicen. Creo que hay análisis y se han hecho algunas políticas, pues se han hecho algunas políticas frente a esto. No sé qué tanto conozca la ciudadanía estos datos, pues de pronto mediante algunos medios de comunicación, periódicos y noticieros, pues se puede hacer un análisis, de pronto no de una macrodata, de pronto análisis de un año, de pronto un análisis de pronto algunos días, algunos meses. No sé qué tan amplio será el espectro, pero me parece que sí se hace la tarea de analizar. Ahora, cambiando de tercio, el tema de los homicidios o de la seguridad, de los hurtos. De los hurtos. De los hurtos puntualmente, ¿qué se encontró ahí y también cómo leerlo a la luz de mejorar el tema? Claro, mira, también me interesé, o sea, empecé después del tema de accidentalidad, me llevó como a revisar datos adicionales, por ejemplo, el tema del hurto de las motos. Pues Medellín transita altamente por este vehículo, pues nos hemos dado cuenta que las motos pues es algo muy común en la ciudad, es un medio de transporte asequible, es un medio de transporte rápido, pero igualmente atractivo pues para estos amigos de lo ajeno, entre comillas. Entonces pues la pregunta es clara, venga, ¿cómo es el comportamiento de los hurtos de motos en la ciudad? Entonces, pues con esta macrodata igualmente se identificó que el miércoles es el día más complejo, donde más hurtos se presentan. Mayo y agosto, los meses con mayores reportes. Usualmente los horarios donde más se reportan es entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. Usualmente el perfil de las víctimas son usualmente hombres solteros en el reporte, entre 22 y 28 años. Y donde más se presentan los hurtos es en la Comuna 10 y en la Comuna 4 de Medellín. Entonces, pues de acuerdo a los reportes y lo que uno escucha y de acuerdo a los datos que se contrastaron, pues lo que se llama el alao, por ejemplo, el alao de la moto, y lo que es el atraco, pues el cosquilleo. No, eso es para el hurto de personas, que ya vamos a hablar de eso, que también me pareció que es muy importante y que también lo traje como para conocer un poco más sobre eso. Entonces el atraco y lo que es el alado de la moto son las modalidades que más se encuentran reportadas. Y pues obviamente en el alado, pues en el jalado pues de la moto se encuentran que las personas por ejemplo forcejearon, entonces utilizaron una llave maestra o utilizaron objetos contundentes, armas de fuego, inclusive escopolamina para robar los vehículos, entonces, o pues las motos. Entonces uno empieza a ver, venga, los lugares, las zonas, a qué horas, días, lugares, un montón de cosas que uno le levanta la alerta y uno dice, bueno, si yo, por ejemplo, cumplo un perfil y soy
estoy en moto y estoy un miércoles, no sé, un día a la semana, entre las 7 y las 10 de la noche. Sí, ya hay una, Entonces hay una alerta. Ya hay una alerta, entonces uno dice, bueno, pues ya sé que la columna 10, la columna 4, pues tratar de transitar con precaución, porque no es levantar alertas simplemente porque uno dice, bueno, es que es pánico, no, es levantar una alertas, todo es... Comprobable además. Sí, comprobable, esto es un tema de autoprotección. Venga, protegerme a mí mismo, si sé que si sé que hay lugares con más incidencia, venga, evitarlos, pues, cierto, es el instinto de supervivencia que uno tiene, pero hay que tomar decisiones, es basada en los datos. Si analizamos, por ejemplo, el hurto a las personas de a pie, también tienen comportamientos similares. Yo soy una persona que camina demasiado, me gusta caminar, transito la ciudad, me gusta caminar, entonces, venga, yo me tengo que preocupar también en cuáles son esos factores de los cuales yo me tengo que cerciorar, cuidarme, autoprotegerme y demás. Entonces, en cuáles son los lugares, horas, días, no sé, para disminuir esa prevalencia. ¿Qué se encontró ahí, por ejemplo? Por ejemplo, miércoles y los viernes, días en los que se reporta mayor incidencia entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Usualmente entre las comunas 10 y 11 se encuentra mayor cantidad de hurtos. Modalidades comunes, siempre las que aparecen de primero en todos los análisis: atraco, descuidos, cosquilleo, raponazos. Pero hay algo muy curioso que uno empieza a encontrar en los datos, y son como datos, ¿cómo lo llamamos? Curiosos. Como curiosos. Por ejemplo, cuando estuve analizando el tema del hurto a personas, me di cuenta que la mayor cantidad de mujeres son robadas, ¿cierto? Pero las personas que perpetúan el hurto no tienen armas. Entonces, ¿las intimidan con otro tipo de objetos? No, sin ningún tipo de objetos. Eso fue lo curioso. Y es una gran cantidad en ese bloque de información. Me pareció muy curioso que hubo un porcentaje muy alto de mujeres que fueron robadas y que no utilizaron ninguna arma para intimidarlas. Mientras que con hombres ocurre otro fenómeno. Claro, con los hombres, aunque los hombres también tienen una prevalencia significativa, de pronto los intimidan de otra forma, pero es más curioso encontrar en primer lugar que a los hombres los atracan y obviamente van a utilizar un arma como una modalidad. Entonces eso fue algo curioso que encontré. Entonces, Julián, ¿para qué se utiliza el análisis de datos o el machine learning en otro sentido, o la ciencia de datos, o todos estos temas juntos en Medellín? ¿Cuáles son esos renglones o esas necesidades de analizar estos datos para hacer qué? Para dar seguridad, para desarrollar aplicativos web, para desarrollar, no sé, para abrir mercados. Claro, no sé, claro. Si yo voy a poner un restaurante, sí, tengo que saber dónde lo pongo y de qué. Es súper importante, sí, claro, mira, ¿para qué es útil todo esto, toda esta recolección, todos estos análisis? ¿Para qué son útiles? Mira, en primer lugar, sensibilización. Lo que estamos haciendo aquí, pienso yo, puede ser una sensibilización, llamar la atención sobre unos temas, ¿cierto? Temas tan comunes, ven, y nos persiguen. Todos los días escuchamos lo mismo, todos los días escuchamos accidentalidad, todos los días escuchamos hurto de motos, todos los días escuchamos a alguien que desafortunadamente robaron, ¿cierto? Porque iba caminando por determinado sector. Entonces, sensibilización, ¿cierto? Eso es lo primero. Toma de decisiones estratégicas en todos los niveles. Los datos me sirven para tomar decisiones. Valor económico, efectivamente, como tú lo indicas, Sebastián, valor económico. También tenemos transparencia. Por ejemplo, temas de corrupción, claro. Por ejemplo, en el tema de corrupción, si tú tienes un sentido crítico, de pronto quieres analizar datos, veedurías, exactamente, observatorios, entonces tú puedes analizar datos de contratos y mirar dónde están los contratos corruptos, por ejemplo. Entonces, la transparencia y ser, como te dije, un actor activo en la sociedad y detectar eso lo permite. Mejoramiento, creación de productos y servicios, como tú lo dijiste, claro, para hacer aplicativos web, para hacer pues infinidad de productos, de servicios. Por ejemplo, actualmente, por ejemplo, yo como docente de la facultad, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
Por ejemplo, para el análisis de algo tan sencillo como cómo es el comportamiento de los trabajos de grado de la facultad, pues estoy utilizando un aplicativo web y usualmente se alimenta de datos y eso nos arroja unas estadísticas interesantes sobre el tema de los trabajos de grado para nuestra facultad. Y utilizo, por ejemplo, Machine Learning para saber los estudiantes cuáles son las características o las palabras más comunes que nosotros podemos encontrar en sus trabajos de grado. En donde hacen match, como la Exactamente. palabra lo dice. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí también en un proyecto institucional aquí en el ITM de gestión del conocimiento, estamos utilizando también la ciencia de datos para analizar todos esos mecanismos que integran la gestión del conocimiento, y estamos utilizando igualmente el Machine Learning para detectar cuáles son las necesidades de formación de algunos colaboradores en la institución en cuestión de conocimientos. Entonces, ¿Y la Big Data cómo entra ahí, Julián? la Big Data entra en la parte de la recolección. Ahí tratamos de recolectar todos los datos, organizarlos en bases de datos, poderlos subir a repositorios web y poder aplicar todos estos mecanismos de ciencia de datos. También, pues como utilidades, pues también tenemos pronosticar y prevenir fenómenos, que es algo muy común. El CIATA. El CIATA, exactamente, es analizar todo el tema meteorológico es importante, y para generar obviamente nuevo conocimiento. Yo creo que la utilidad y el manejo de los datos es transversal, o sea, tiene de largo y de ancho todo lo que tú quieras y aplicabilidad impresionante. ¿Y cómo está Medellín ahí? O sea, somos una ciudad pionera, que está en avance, que está incipiente, que ahí va. Como te dije, pues en la ciudad tiene buenas bases de datos, tenemos mucha información. Creo yo que hay portales que están analizando esta información. Si tú entras, pues si uno utiliza una base de datos como GeoMedellín, ellos tienen información geográfica de muchos fenómenos, y obviamente ellos la mapean, la reconocen, la integran, pues, y la muestran. El tema es que nosotros no conocemos estos portales, nosotros no lo conocemos. Datos Abiertos de Colombia tiene una cantidad infinita, pues bueno, no infinita, pero sí muchos datos de muchos departamentos, de muchas ciudades, de muchos aspectos sociales, culturales, económicos, de salud, de todo lo que tú quieras, y están ahí listos para analizar, mejorar y, claro, crear oportunidades de algo. Y crear nuevas oportunidades, efectivamente. Julián, gracias por estar con nosotros. Listo, Seba, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y bueno, no, muchas gracias. Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblo.